¿Qué tal? Mi nombre es Moisés Salazar Ramos y en este video voy a explicar la resolución de un ejercicio del tema de regresión lineal múltiple. Para resolverlo me voy a apoyar de esta estructura para explicarlo de manera más fácil y que también sea más fácil de entender los pasos a seguir. Primero tenemos que leer el texto y ver la tabla de datos históricos. Bueno, el texto es la problemática a resolver y este dice que el servicio interno del SAT está tratando de determinar la cantidad mensual de impuestos no pagados descubiertos por su departamento de auditorías. En el pasado el SAT estimaba esta cantidad con base al número esperado de horas de trabajo de auditorías de campo. Sin embargo, las horas de trabajo de auditorías se han convertido en un pronosticador errático de los impuestos no pagados reales. Como resultado, la dependencia está buscando otro factor para mejorar la ecuación de estimación. El departamento de auditorías tiene un registro del número de horas que usan sus computadoras para detectar impuestos no pagados. Podríamos combinar esta información con los datos referentes a las horas de trabajo de auditorías de campo y obtener una ecuación de estimación más precisa para los impuestos no pagados descubiertos por cada mes. Y aquí debajo tenemos la tabla de datos históricos. Bueno, estos dos ya los tenemos. Después seguiría identificar X1 y X2. Para identificarlos, pues está algo fácil aquí porque este enunciado nos está diciendo que se quiere combinar la información de horas de trabajo, que lo mencionaba por aquí, con las horas de computadora. ¿Para qué? Para obtener una ecuación de estimación más precisa para los impuestos no pagados, que son estos. Entonces dice que se puede combinar la información, la información de horas de trabajo y horas de computadora. Entonces, como la información que queríamos obtener es esta, entonces esta sería la Y, porque es la variable dependiente. Esta va a depender de las horas de trabajo y las horas de computadora, y estas serían las variables X1 y X2. A ver qué sigue. Dice activar el complemento de análisis de datos de Excel. Bueno, para eso tenemos que ir a archivo, después aquí en más, en opciones, después tenemos que ir a complementos, después tenemos que ir acá en ir y activar estos dos, que son herramientas para el análisis y herramientas para análisis VBA. Bueno, le damos en aceptar y ahora tenemos, bueno, a ver, ya hicimos esto. Entonces tenemos que seleccionar la opción de regresión. Bueno, tenemos que entrar entonces al complemento. Dice ingresar rango Y, rango X1, X2 y seleccionar la opción de salida. Bueno, eso lo hacemos acá. Tiene que ser en datos, creo que es aquí. Sí, ayer era análisis de datos. Bueno, entonces ahí tenemos que seleccionar regresión, que es este de aquí. Vamos a aceptar y vamos a introducir los datos de entrada Y y de entrada X. Los de Y pues son estos. Y los de X son estos de horas de trabajo y horas de computadora. Que recordemos que estos se van a combinar para poder describir y predecir mediante una ecuación el comportamiento de Y, ¿no? Esto que buscamos. El nivel de confianza pues estándar normalmente es el 95% y la opción de salida vamos a pedir que sea en una hoja nueva. Entonces el análisis de datos nos dio estas tablas, estos datos que están aquí. Bueno, entonces vamos a ver qué sigue. Eso ya lo hicimos, ya. Dice, encontrar el coeficiente de correlación múltiple, identificar el intercepto beta sub 0, identificar variable X1 y X2. Bueno, entonces tenemos aquí los datos que nos dieron el análisis. ¿Qué cosa decía que buscáramos? El coeficiente de correlación múltiple. El coeficiente de correlación múltiple es este. Vamos a copiar y vamos a pegar acá. También dice que encontremos
el intercepto B0, bueno, que son estos de acá, y estos también los copiamos, les vamos a pegar aquí, que serían la intercepción, que es el beta sub 0, el coeficiente x1, que más adelante veremos aquí en la fórmula. Este será el valor de beta sub 1 y el coeficiente de x2, que será el valor de beta sub 2. Bueno, la estructura dice, ya identificamos todos estos datos. Dice aplicar la fórmula apropiada. Bueno, la fórmula que vamos a usar es esta, que es la fórmula para obtener ecuaciones en regresión lineal múltiple. Dice la fórmula que debe ser y es igual a b sub 0 más b sub 1 multiplicado por x1 más b sub 2 multiplicado por x2. Tenemos que, bueno, aplicar la fórmula apropiada. Ya la tenemos. Llenar la tabla de datos. Bueno, entonces vamos a aplicar esta fórmula con los datos que tenemos. Podría ser, a ver, es igual a, ese sería y, porque son los impuestos reales no pagados. No se lo voy a poner. Este es y. Este dijimos que era x2 y este es x1. Bueno, entonces y es igual a, dijimos que beta sub 0 es este. A ver, bueno, para poder correr la fórmula voy a tener que fijar estos datos, ¿no? Porque si corro la fórmula se van a ir atrofiando, entonces hay que fijarlo. Dice beta sub 0 más beta sub 1, que es este. También lo fijamos. Que este multiplica a x1. X1, bueno, x1 dijimos que es esto, ¿no? Las horas de trabajo y horas de computadora. Entonces x1 será este, un valor que voy a rellenar ahorita. Este se va a sumar a b sub 2, que es este. Ese también hay que fijarlo. Y este va a multiplicar a x2, que va a ser este valor de acá. Ok. Entonces ahora solamente sería rellenar la tabla, ¿no? A ver, la estructura dice sí, llenar la tabla, eso es lo que sigue. Ya vimos la fórmula que se ocupó, ahora pues rellenamos la fórmula aquí con los datos que nos arrojó el análisis de datos, y pues ahora solamente tendríamos que rellenar la tabla para poder conseguir datos que necesitemos. Vamos a ocupar unos datos parecidos a los de acá para ver si realmente la fórmula nos está funcionando. Entonces vamos a poner que horas de trabajo son 45 y horas de computadora son 16. Y esto nos da un total de 29 impuestos reales no pagados descubiertos. Dice 29.13 y el dato real son 29. Esto significa que la fórmula o la ecuación que acabamos de obtener es correcta, es una ecuación de estimación. Y pues el número no es exacto porque pues sabemos que en estadística las cosas no son exactas. Por eso en el análisis de datos nos decía que podríamos elegir el intervalo de confianza. Y el intervalo de confianza para en esta ocasión es del 95%. Entonces vamos a checar otros datos. Vamos a poner, por ejemplo, si hacemos 44 horas de trabajo en campo y unas 12 horas de trabajo a computadora, obtendríamos 24 impuestos reales no pagados descubiertos. Vamos a hacer un último. A ver, podríamos hacer unas 48 horas de trabajo y unas 18 horas de computadora. Eso nos daría un total de impuestos reales no pagados 33. Bueno, llenamos la tabla de datos y nuestros resultados. Bueno, ¿de qué manera podríamos interpretar esto? Esta tabla lo que nos está diciendo es que acabamos de conseguir una ecuación para estimar, que dijimos que la ecuación es esta. Bueno, voy a escribirla aquí abajo para que sea más fácil, para que se entienda más, sea más gráfico. A ver, B0 dijimos que es este.
entonces lo cambiamos, ¿no? A ver, B0 es este. Voy a alargar la fórmula porque no sé. Ok, B0 es este. Luego B1, vamos a cambiar B1. Hay que sustituir los datos en la fórmula. A ver, B1. También tenemos el B2. A ver. Esta ecuación que está aquí sería la ecuación que acabamos de obtener. Esta ecuación pues aquí está escrita ya. Aquí yo lo había hecho en fórmula de Excel, pero pues para que sea más fácil de entender lo escribo aquí ya de manera más gráfica. Entonces la ecuación que acabamos de obtener, esta ecuación es capaz de estimar los impuestos reales no pagados descubiertos a partir de las horas de trabajo y horas de computadora. Otra cosa que, bueno, no viene en la estructura, pero quisiera recalcar, es que el coeficiente de correlación múltiple que está acá, se me pasó convertirlo a porcentaje. El coeficiente de correlación múltiple nos dice qué tanto están relacionadas las variables x1 y x2 al y. O sea, de qué manera las variables x1 y x2 impactan en y. Eso es lo que nos está diciendo el coeficiente de correlación múltiple. Eso significa que las variables, estas tres variables en sí, tienen un 85% de correlación. Y pues es un porcentaje bastante alto. Y como vimos, la ecuación que nos dio, la ecuación de estimación, que es esta, que acá, como dije, mencioné que lo hice en fórmula de Excel, pues nos arrojó los datos bien. Entonces pues este es nuestro resultado y esta es la ecuación que obtuvimos. A partir de esta ecuación podemos hacer cualquier tipo de estimación que se nos ocurra. Aquí a ver, ahí está, mira, 45 horas de trabajo y 16 horas de computadora nos dan un total de 29, que es exactamente lo mismo de aquí. Entonces eso sería todo.